porque este es un escenario que ha servido para una obra literaria. Concretamente, nos referimos a la abadesa de Santa Isabel, que está escrito por Salomé Cuesta. Es una escritora granadina, nacida en Deifontes, que al parecer, pues desde muy pequeña ya te interesaba todo lo que tenía que ver con la historia y con la literatura. Un poco al principio empezó por ser una lectora empedernida, en un tiempo en el que no había muchos libros de niños. Yo recuerdo a mi madre, que mi madre lo es también, una gran lectora, buscar libros en su biblioteca para ver qué podía ser apropiado para mí. Y yo creo que un poco una cosa llevó a la otra, el leer y el gusanillo de también escribir tus propias cosas. Creo que todo empezó por ahí, sí. También parece ser que tu padre te ha influido, aunque sea por el tema musical. Mi padre me ha influido de dos formas fundamentales. El tema musical, rotundamente, pero aparte de eso, mi primer libro, el primer libro que tengo publicado, nace porque él me animó a hacerlo. Eh, Él leía, cuando yo era pequeña, leía mis escritos, y cuando él se vio ya muy mayor, un hombre con una vasta experiencia durante la República, la guerra y posguerra, tuvo necesidad de que alguien recogiera muchos de sus recuerdos, y ese fue mi primer libro. O sea que la influencia de mi padre es clarísima, sí, por supuesto. ¿Cómo se titula esa obra? Ese libro se llama Cuando arde una biblioteca. Cuando arde una biblioteca. ¿Y qué es lo que cuentas ahí? Pues el propio nombre lo dice. Cuando arde una biblioteca, esa frase proviene de lo que sería un refrán africano, una frase de la sabiduría popular africana, que, que en las tribus, y desde tiempos bien, la sabiduría se transmitía de abuelos a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera. La tribu se reúne y todo lo que se decide, no solamente se transmite la información, sino se toman decisiones, etcétera. Y entonces la frase de que si un anciano muere sin haber transmitido todo eso, es como si ardiera toda una biblioteca. Todo lo que él sabe, toda su experiencia, toda su forma de afrontar la vida, todo lo que a él le ha servido, ya no le va a servir a nadie. Todos los conocimientos que Efectivamente, atesoraba esa persona, efectivamente. pues Sí, se pierden como si se hubiese inexorablemente. ido un montón de libros, toda una biblioteca. Habrá bibliotecas más grandes, otras más pequeñas, pero todos, creo, tenemos una pequeña biblioteca con nosotros. Bonita historia Mm, para ese primer libro. sí. La abadesa de Santa Isabel es un libro que has publicado con la editorial Dauro y que ya ha tenido una presentación, Mm, hay una presentación mm, privada precisamente aquí mm, mm. en Santa Isabel. ¿Cómo fue esa presentación? Maravillosa, maravillosa porque o sea, el libro se presentó en el lugar donde se sabe están los restos de Sor Luisa de la Cruz, la primera abadesa de este convento, con la connotación que tiene el estar en el lugar donde mucha parte de la historia se desarrolla. Entonces fue, bueno, inolvidable, francamente, sí. Y es un libro que, bueno, ha tenido también ya un pequeño recorrido, porque has tenido la oportunidad de facilitarle un ejemplar a una persona a la que tú admiras, Laura Esquivel. Ah, es cierto, es cierto. Bueno, eso yo nunca en la vida lo hubiera pensado. Laura Esquivel estuvo hace, no creo que haga ni un mes aquí en Granada, y su libro Como agua para chocolate es uno de mis libros. Más que el libro en sí, el estilo de Laura Esquivel me gusta mucho. Es una escritora de los sentidos, que yo pretendo ser algo así. Entonces me fui a los actos en los que ella participó, pues solamente con la intención de saludarla. Por si acaso puse un ejemplar de mi libro en el bolso, y tuve la ocasión de charlar con ella. Es una persona, no me defraudó nada, una persona tal, o sea, en esos libros de tanta sensibilidad no puede haber detrás una persona que no lo sea. Y se llevó mi libro y estamos en contacto. Que eso ya, bueno, eso ya sí que es un sueño. O sea que Laura Esquivel, una escritora que ha sido traducida a 30 idiomas, conocida mundialmente,
Eh, Le dije que me daba igual, que me diera su opinión para aprender o que me dijera, oye, pues qué bien, o esto, no sé, no me importa su crítica, buena o mala, pero tener una opinión de ella es para mí lo importante. Bueno, pues esos son los efectos, digamos, secundarios de las publicaciones y es que ya estás obteniendo satisfacción pues Sí, bueno, por este libro sí, sí. que has publicado. Y también pues hay detalles que a mí me interesa que me comentes Mm. y es quién te acompañó en la presentación. Ah, bueno, bueno. eh, para eso tengo, perdona que retrotraerme un poco. Cuando yo, el germen de este libro estaba en la ciudad de Granada, para empezar, estaba en un momento concreto. Os tengo que decir que tenemos una ciudad tan rica en historia que no es fácil elegir el momento, o sea, no era fácil elegir el que me podía gustar más. Sí tenía clara que Rebelión de Morisco ya está muy manido ya, ¿no? Pero sí tenía mucha curiosidad, además como estudio propio, el saber qué pasó una vez Granada es conquistada y por qué se suspenden las capitulaciones, más que por qué no, la secuencia en la que se van suspendiendo lo firmado en las capitulaciones. La investigación vastísima porque tenemos estudiosos de todas las disciplinas que nos han enseñado tanto, he leído tanto, he visto tanto, era inabarcable. Una vez elegida esa época, busqué un hecho histórico, igual no muy conocido, pero bueno, no deja de serlo, que es la conquista de Orán, para partir de mi libro en 1509. Y en la búsqueda y la forma en la que quería yo, aquí no existía la abadesa, aquí no existía. Sí tenía claro que iba a haber mujeres, por supuesto. Y entonces buscar un personaje femenino histórico es muy difícil en esa época. No existían, no había mujeres relevantes. Pero no, quizá buscando, leyendo muchos libros, tiré de un hilo de Teresa de Torres, que es el nombre de la abadesa antes de ingresar, de profesar, y investigando encontré que había una catedrática de la Universidad de Jaén, Consuelo Díaz Belmar, que había escrito la biografía de Teresa de Torres, que acabó siendo la primera abadesa del convento. Entonces, cuando nos pusimos en contacto, dos personas enamoradas y apasionadas por la historia, ella como investigadora, yo como escritora, eh, construimos, me ayudó muchísimo a construir el personaje y por supuesto tenía que estar en la presentación. Y ahí empieza pues la novela con la vida de Teresa de Torres y cómo imaginamos el proceso de la construcción y el inicio de Santa Isabel la Real. Bueno, eso está claro. Este convento tiene una historia maravillosa. Eso invito a todo el mundo a que lo visite, además de ser precioso. Pero vuelvo a lo que te he comentado antes. El germen del libro no estaba aquí. Para mí era la Granada de esa época, lo que pasaba. Sin ser un libro, yo no soy historiadora, pero sí que esté bien ambientado, sí que esté bien documentado. Entonces, ¿Cómo ha hay sido ese muchos proceso? personajes. Bueno, ha sido, por lo pronto, no agotador porque cuando uno disfruta con lo que está haciendo. Tengo el listado de la bibliografía que yo he consultado pero cuando quieres escribir con los sentidos, yo pienso que quiero invitar al lector a que palpe, sienta, huela todo lo que pasa. Pues tienes que hacer una investigación no solamente de que el día tal pasó tal. Por ejemplo, está recogida la rebelión que hubo en el año, a final del 99, 1500, aquí en el Albaicín, en Vivalbonús, muy cerca. Tiene mucho que ver Vivalbonús en el libro. Y tienes que investigar. He estudiado tesis doctorales de la comida, el vestido, las joyas, los nombres.
absolutamente de todo. Esa es la clave de cualquier, Eso es una novela histórica, claro, la clave de claramente. una novela histórica para hacerla verosímil, pues Obviamente, tienes que, obviamente. He desde, utilizado, he utilizado personajes históricos reales. ¿cómo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el conde de Tendilla. Luego hay un personaje que yo confieso desconocer, que era el Pequeñí, que era un santo, el santo alfaquí. Era el santo, un alfaquí para los musulmanes es poder político y poder religioso. Bueno, y era un hombre muy importante en Granada, que al final me imagino que en el proceso de capitulaciones fue colaborador con los cristianos, con la rendición, y luego pues fue Caballero 24, por ejemplo. Ese personaje sale, obviamente yo ni lo he entrevistado ni hay mucho sobre él, pero aparece. Hay muchos personajes, toques de personajes reales. Aparte, ¿qué otros personajes históricos aparecen? El conde de Tendilla, fundamentalmente. Déjame pensar. Bueno, también sale Pedro López de Orozco, que fue un capitán de sus majestades, que participó en la guerra de Orán. Y, por supuesto, algo que todavía no he dicho, que cuando estuve investigando en esa época me llamó muchísimo la atención el tema de la esclavitud. La esclavitud hasta aquel momento para mí desdibujada y como muy lejana. Entonces las subastas de esclavos en Vivatauín o en el Arco de Elvira, todas esas cosas pues me llamaron mucho. Por eso repito que la abadesa fue como la amalgama de todas las historias de base de esa Granada y de mucha gente y de muchos personajes, porque empieza siendo una historia coral que luego converge. La abadesa es la amalgama, el pegamento de todo eso. El personaje histórico que Que sirve, ancla a la historia el libro. en cualquier caso también aparecerá, imaginamos, pues otros personajes literarios de ficción, o porque siempre, Hombre, personajes de ficción, muchísimos. Muchísimo. Te repito que al lector le aviso de que el comienzo de la novela puede como perderse un poco de las historias paralelas que se van desarrollando. Eso es lo que esa es mi obligación, hacer que al lector le pase eso, ¿no? Porque hay muchísimos personajes, porque me ha gustado o he intentado plasmar el ¿cómo digamos? El espectro más grande de tipos de personas, tanto hombres como mujeres. Obviamente las mujeres, yo soy una mujer, no es un libro feminista, por supuesto, entre otras cosas porque es anacrónico hablar de feminismo en el siglo XVI, ¿no? Pero bueno, pero sí una historia de mujeres. Hay muchas mujeres, sí. un libro con muchas mujeres y también nos gustaría saber qué lapso de tiempo discurre en la novela. Corto. La novela empieza en 1509 y acaba en 1511. Sí, es O sea, cortito. apenas 3 años. Sí, sí, pero unos años muy intensos donde pasan muchas cosas, sí, sí. Además de Santa Isabel la Real, ¿hay algún otro espacio que sea fundamental en la obra? Granada, en en toda su extensión. Bueno, bueno, sin desvelar nada, Granada era una ciudad una vez conquistada, capitulada, como le queramos llamar, porque hay gente que no está conforme. No, o sea, en la enfermedad del presentismo que tenemos, las cosas históricas se analizan en su momento, no con la óptica del presente. Pero bueno, por si acaso, hay una historia, esa se ve rápidamente al principio del libro, que hay un traslado de una familia a una ciudad donde venía gente en busca de suerte, gente huyendo de cosas, una ciudad que, digamos, había que repoblar. Entonces viene una familia desde Alhama de Murcia. Entonces se hace el recorrido que hace esta familia, que huyen, no sabemos por qué, hasta Granada y, bueno, esa parte es una de mis debilidades,
Porque estupendo. sí, encontré un cronista que estuvo en Granada en 1490, que hace una descripción de todo que yo he usado, por supuesto, no literalmente, obviamente, pero para, para darle veracidad y realidad a... Bueno, pues ya tenemos una ubicación temporal, espacial también, Ujú, tenemos unos personajes históricos, sí. hay otra serie de personajes, fundamentalmente mujeres. Ya nos hemos situado un poco en la trama, es decir, dónde está el nudo, sin destripar la obra, por supuesto, pero Casi va a ser imposible que te diga eso. Sí, retamos a los lectores para que sí, no, la no, descubran. porque eh, primero, lo primero es que no sé si en mi estilo o lo que a mí me gusta, o si es que sale así de mí, a mí no me gustan los libros en los que se amontonan cosas que pasan, muchas cosas que pasan. El libro hay que caminarlo, ir viendo todo cómo transcurre. Y si hay algún hecho diferencial en algún momento, como comprenderán, no puedo desvelar lo que es el que hace, pues que el desenlace sea el que es. Y Bien, lo pues, siento, no puedo especificar más. bueno, y después de descubrir, pues, mm, contenido, el fondo, parte del fondo de esta obra, que como decíamos al principio, pues ha sido publicada por la editorial Dauro. Nos interesa saber ahora aspectos relacionados como el lenguaje. ¿Cuál ha sido para ti esa prioridad a la hora de relatar los hechos? Absolutamente el utilizar lo más parecido al lenguaje de aquella época. Expresiones, refranes. Para ello, pues también hay un montón de documentación. Ha sido para mí un tesoro el disponer del epistolario del Conde de Tendilla. He sacado pues muchas expresiones y también, ¿por qué no decirlo? Eh, Porque de alguna forma demostraban también cómo se pensaba en la época, qué importancia se le daban a según qué cosas. Por un lado, he utilizado ese lenguaje. Yo soy muy seguidora, muy lectora de novela histórica y también, como no, de series. Cuando se hacen los guiones de esas series de adaptación de novelas históricas, es una cosa que yo no sé si le pasará a mucha gente, pero cuando empiezo a que están usando un lenguaje anacrónico, me saca de la historia totalmente, me saca de la historia. Entonces, yo he procurado, bueno, he consultado el Corominas, el diccionario, cuando cuando no tenías seguridad de una palabra, esa palabra no aparece. Obviamente no soy un ser perfecto ni nada de eso, pero si hay algo anacrónico a nivel lenguaje en mi libro, habrá sido por eso, por la... Pero eso no puede dificultar un poco la No, comprensión no, por no, parte no, del lector. no. Mira, y te digo que hay muy poquitos pies de página que todos sabemos que sí, que está muy bien, pero que un poco lentecen y sacan al lector del texto, ¿no? Pero eh, siempre he intentado hacer una descripción dentro del texto, de alguna forma decir esta palabra que no sabes, sale la ariza era un tipo de dulce de la época. Si yo solamente digo que don Martín compró arizas y no digo, y la miel que lleva por encima y el hojaldre le encantó a su hijo Luis, es decir, integrar en el texto y tampoco dejar al lector que tenga que estar todo el tiempo con un diccionario en la mano. No, eso no pasa. La novela lleva poco tiempo en la calle, en las librerías, pero seguramente ha habido unos lectores del manuscrito y esos primeros lectores que ya sí han tenido la oportunidad de leerlo en esta edición de Mm. Dauro, ¿qué es lo que te Uf, comentan? uf. Estoy contentísima, muy contenta porque eh, hasta ahora no he recibido, no me gusta decir esto, la verdad me da un poco de, no sé, de reparo decirlo, ¿no? Pero el 90% me ha dicho que llega un punto del libro en que no pueden dejar de leer, por un lado.
mejor para un autor, que quiere decir Sí, que ha sí. sabido Bueno, construir esa obra. eso como muy en toda la información que he recibido. Y otra poderosísima es, Salomé, me has llevado a Granada en el siglo XVI. Pues, seguramente nos va a encantar Sí, la obra porque esa. ese tipo y ese periodo de tiempo siempre ha sido de nuestro interés. Y otra de las cosas que posiblemente te hayan dicho esos primeros lectores es que ya están esperando la segunda. Ah, sí, 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 sí. Yo, hombre, cuando acaba un trabajo como este, pues no voy a decir que acabas cansada ni harta, no es la palabra, pero sí has puesto un gran esfuerzo. Además, yo soy muy perfeccionista, demasiado, y supone un esfuerzo grande. Entonces, el mero hecho de pensar en ponerme a escribir, seguir, porque la historia, ojo, todo, esa otra, la tercera información, el feedback que he recibido de la gente cuando sale la segunda parte. Eso lo... Y tanto es así que estoy planteándomelo, bueno, la editorial creo que tiene el sí, pero bueno, todavía me lo estoy planteando el continuar el libro y no hacerlo a mucho tardar, porque ahora mismo todavía toda la labor de investigación, toda la labor, para escribir un libro así te tienes que ir allí, a la Edad Media, bueno, principio de la transición, no, pero no me gusta llamarlo Edad Moderna, siglo XVI. Bueno, Quizá es el no principio, hubo, claro, pero no hubo aquí una puerta que dijo, venga, ahora ya todo, todo cambia, los métodos de trabajo, tal, y ya estamos en el principio de la edad moderna. Entonces, te tienes que meter en eso, cuesta mucho trabajo, entonces quizá me tenga que poner a trabajar en la segunda parte. y desde ese momento que dices, bueno, aquí hay una historia, quiero escribir la biografía de Teresa de Torres, No es eso. Esto no es no es la biografía. Esta es una una historia de historia Granada de en la Granada. que un personaje fundamental, un personaje que amalgama todo, se llama Sor Luisa de la Cruz, primera abadesa del convento de Santa Isabel la Real. Uno de los más preciados de la reina Isabel la Católica. Sí. Entonces, ¿cómo te diría? El, el resumirlo, eh, un poco cuando el lector lea el libro lo va a entender. Pero Sí, lo que te preguntaba era, desde ese momento que decides escribir esta historia, hasta que ya se corrige la última prueba por parte y se entrega a la imprenta, ¿qué periodo de tiempo estamos hablando? ¿Cuánto has dedicado? 4 años. 4 años de tu vida. Sí, sí, 4 años. ¿Con qué También dedicación? he de decirte que o sea, el escritor profesional escribe 8 horas o 12 horas, no sé, según la inspiración te reciba, ¿no? Eh, Sobre todo al principio mucha investigación y luego a la hora de construir la historia, pues yo a lo mejor he estado 3 meses de no comer, o sea, de estar de mañana, 5 de la tarde, por ejemplo, sin comer, y luego a lo mejor he tenido que por razones personales tener que estar 2 meses sin tocarlo. Pero estando en el proyecto más o menos implicada, 4 años. Sí. Bueno, 4 años y ya por fin es una realidad, Uf. como decíamos al principio y como hemos repetido, publicado por la editorial Dauro, por tanto disponible en cualquier librería, también a través de la propia página web se puede solicitar los ejemplares. Libro que tuvo una primera presentación a título privado aquí en el convento de Santa Isabel para las monjas y también imaginamos tu Amistades y familia. para mis amistades, algunas personas también no tan directas, pero sobre todo para toda la gente que me acompañó en el primero. Era mi ilusión. Sí, Y ahora ya sí llega una presentación, sí, digamos, oficial, sí. pública, Mm. que será cuando. Pues mira, será el día 1 de junio a las 8 de la tarde en la sede de la editorial Dauro, del Grupo Dauro, en el Campo del Príncipe. Allí que en esa nueva Ahí sede esperamos pues a tiene un todo el mundo. espacio muy adecuado para la Sí, sí, presentación cierto.
incluso pues que se complementa generalmente con exposiciones de Sí, pintura sí, sí, y creo que por en lo ese día tanto, hay varios autores, perdonadme, no recuerdo los nombres, pero sí en la propia sala hay una exposición de pintura muy interesante. bueno, pues entonces ya lo saben nuestros seguidores y es que tienen la oportunidad de descubrir un nuevo espacio de presentación, en este caso de Editorial Dauro, está en el entorno del Campo del Príncipe, no hay pérdida y la verdad es que promete mucho porque la historia nos parece totalmente interesante de entrada por contar hechos históricos de nuestra ciudad y se podría convertir habría posibilidad de una ruta literaria. Absolutamente, absolutamente. La editorial ya ha hablado algo de eso, sí, sí, Es que es un absolutamente, sí, complemento ideal porque sí, cuando has leído un sí, libro, sí. luego te gusta ver Por los ejemplo, lugares donde discurre la historia. por ejemplo, una de las, obviamente tú no puedes en una novela contar datos biográficos exhaustivos de forma que el lector se aburra o pierda el hilo, digamos, de la trama, ¿no? Pero, por ejemplo, el personaje de Teresa de Torres o Sor Luisa de la Cruz es una mujer fascinante, absolutamente. Y poder explicar quién era esa mujer en el sitio donde ella murió, donde está, de hecho, es algo que para mí muy apetecible, la verdad. Pues nada, te vemos organizando rutas con los lectores de tu obra y Ujú. disfrutando pues de ese trabajo y de ese tiempo que le has dedicado. Muchísimas gracias, Salomé. No No, sé si te a queda ti, por algo. supuesto, no, muchísimas gracias. Lo único que me gustaría añadir es que este libro nace de el amor a la historia y el amor a mi ciudad, por supuesto. Lo cual está estupendo. Si además quieren contactar con la autora para invitarle a un club de lectura o algún acto en un centro educativo o en una biblioteca, pues lo pueden hacer a través de la propia editorial Dauro o también a través de Instagram, puesto que ahí tiene presencia Sí. Salomé Cuesta. Lo Ujú, dicho, muchísimas ujú. gracias. Muy bien, gracias a ti y bueno, vamos a ver qué pasa. Alea ya está este. Alea ya está.